Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central, jueves 5 de febrero del 2015. Bueno, pues hoy, en teoría o en términos muy estrictos, es el Día de la Constitución Mexicana. Gracias a este día tuvimos el puente, usted tuvo un día feriado, nosotros, Peter, tuvo un día feriado. Así que, bueno, pues hoy es el Día de la Constitución Mexicana. Entonces, pues no está de más recordarla, ¿no? Y cómo se encuentra nuestra Constitución Mexicana. Haciendo un paréntesis con el tema y todo, pues hay voces que dicen, es que ya es necesario cambiar la Constitución Mexicana. Tenemos otro México y es una necesidad no cambiar artículos, sino en general una nueva Constitución. En fin, yo lo dejo aquí en la mesa. Esperamos que usted esté muy bien y lo invitamos a permanecer durante esta hora porque nuestro tema de la semana está relacionado con el financiamiento de las campañas electorales. Y lo invitamos a que usted nos sintonice y se quede con nosotros, nos haga llegar sus puntos de vista. ¿Deben los ciudadanos continuar financiando las campañas electorales? ¿De qué sirven los topes de campaña? ¿El financiamiento es eficiente, no es eficiente? ¿Funciona de alguna manera? Esperamos su comunicación. 3030-5307 y 01800-087-8807. Esta tarde tenemos invitados a asociaciones civiles y también a universidades. Así que esta tarde saludo con mucho gusto a Gerardo Aguilar Villegas. Gerardo es licenciado en Estudios Políticos y Gobierno y además es fundador de la revista Telescopio Político y el blog Miradas Sociales. Esta tarde es invitado del Instituto de Investigaciones en Innovación y Gobernanza. Gerardo, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Un gusto asistir. Gracias, bienvenido. También le damos la bienvenida, hace mucho que no nos acompañaba, nos da mucho gusto que esté también en esta mesa, a Harold Dutton Treviño. Él pertenece al Instituto de Investigaciones de Políticas Públicas y Gobierno del CUSEA de la Universidad de Guadalajara. Harold, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Feliz año y bueno, también feliz año aquí a los que nos están acompañando. Gracias. Igualmente, muchas gracias a ti. También le damos la bienvenida, como siempre, con mucho gusto, al ingeniero Alejandro Cárdenas, presidente del Parlamento de Colonias. Don Alejandro, buenas tardes. Igualmente, buena a ti y a tu auditorio. Gracias. Bueno, pues para empezar con estos temas de financiamiento de las campañas electorales, una palabra o un término corto para definir cada uno de ustedes, financiamiento de las campañas. Gerardo, ¿quieres iniciar? ¿Qué término o palabra define para ti? Derroche. Derroche. ¿Por qué seleccionas esta palabra en concreto? Porque yo lo ligaría mucho a la legitimidad que tienen nuestros gobernantes, en el sentido de que tenemos una democracia disfuncional, porque para los ciudadanos es una democracia costosa el que los partidos políticos tengan prerrogativas para financiamiento de sus actividades permanentes, tendientes a la obtención del voto, y actividades específicas, pero sin embargo, los fines que son de los partidos políticos, ser fuentes de expresión de los ciudadanos, no se lleva a cabo actualmente. En ese punto, creo que los ciudadanos están descontentos y por eso consideran que es derrochante, incluso exceso de gastos, porque no cumplen con su función actual los partidos políticos, que es representar la opinión del pueblo, vaya en los poderes legislativo o ejecutivo. Okay. Sería mi punto. Muchas gracias, Gerardo. Harold, ¿cómo defines tu financiamiento de las campañas electorales? Ya, bueno, el financiamiento de los partidos, yo lo diría cambio de fórmula. Se requiere un cambio de fórmula. Yo creo que la fórmula actual no responde un poco lo que está diciendo Alejandro. Si hay esta inconformidad de la gente y no quisiéramos o quisiéramos que el financiamiento de los partidos fuera menor, la fórmula actual no lo permite. Entonces yo creo que con una nueva fórmula se podría expresar, digamos, el ciudadano podría de alguna manera expresar ese descontento que tiene con los partidos políticos. Por otro lado, también hay que reconocer, creo que sí es importante, de alguna manera, que tengan financiamiento público, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esa balanza? Entonces, yo digo que lo que se requiere es un cambio de fórmula. Muchas gracias, Harold. Ingeniero Alejandro Cárdenas, ¿cómo define financiamiento de las campañas? Un saqueo cínico, verdaderamente cínico, ¿no? Quienes se aprueban los presupuestos son los mismos políticos para gastárselos, ¿no? Estos presupuestos enormes que les entregan a los partidos para las campañas más costosas del planeta. O sea, realmente es un cinismo, es un saqueo, y yo no les daría ni un solo 5 a los políticos, ¿no? Quiere hacer campaña que la hagan con su dinero. Ni un solo 5. Ni un solo 5.
¿por qué no les daría ningún dinero? Y por otra parte nos dice Harold, si es importante que reciban dinero público para evitar la filtración de negociaciones oscuras o intereses del crimen organizado, etcétera. No, yo creo que sería mucho más fácil rastrear cualquier recurso que les llegara si no lo mezclaran con los recursos públicos. O sea, el rastreo del dinero ahorita en estos momentos es sumamente sencillo, ¿sí? Y si no le llegara el recurso público, yo creo que sería mucho más fácil rastrearlo y tendrían la facilidad todos los partidos de buscar de dónde le está llegando a tal o cual candidato los recursos. O sea, yo creo que esa facilidad se daría si no hubiera el recurso público. A través del recurso público le dan muchas vueltas a la situación. Okay. Harold. Sin embargo, digo, el problema que hubiera ahí es de que, en efecto, vuelvo a decir, podemos ser muy pasionales, no nos gustan, a mí tampoco me gustan la forma en que están comportándose los partidos políticos, en efecto, no responden al reclamo de ciudadanía. En eso yo estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, si dejáramos a los partidos políticos a sobrevivir con sus propios recursos, probablemente a lo mejor nos quedamos nada más con 2 partidos políticos. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, pues ya no habría diversidad, ¿no? Y eso podría ser malo para las expresiones de minorías que uno esperaría que también deberían estar representadas en un país tan diverso como México, ¿no? Entonces, el hecho de que, imagínate, se podría volver algo todavía mucho más corporativista de lo que ya es. Es decir, los grandes empresarios dirían, yo nada más voy a apoyar al partido que va a beneficiar mis intereses, ¿ya? Y como sería ese el financiamiento de los partidos políticos, imagínate lo preocupante que sería, ¿no? Entonces, actualmente la fórmula que está de que la mayoría del dinero lo reciban por parte, casi digamos más del 95% del dinero lo reciben de recursos del Estado, ¿no? Por lo tanto, de esa manera se quiere evitar que vaya a haber esa clase de corporativismo, clientelismo con grupos de poder en específico, ¿no? Eso creo que sería una de las preocupaciones más fuertes. Gerardo, ¿querés aportar? Yo considero como los comentan ambos, sería una conjugación de ambas posturas, que es un modelo dual, ¿no? El establecimiento de 50-50, pero aún así que existan mecanismos ciudadanos, la creación de instituciones o algo que regule y vigile realmente a los partidos políticos. Porque yo considero al INE, a su unidad técnica de fiscalización, o a los demás OPL, que son extensiones del poder, ¿no? De alguna manera. Entonces pueden seguir o cubrir los intereses de los partidos políticos, mismamente porque son designados por los diputados. Pudiéramos, en este cambio de fórmula que dice Harold Dutton, ir de una manera poco a poco, ir bajando el recurso público para llegar a, como dice don Alejandro, ni un quinto a las campañas electorales. Mira, yo parto de 2 situaciones, ¿no? Los partidos políticos se han convertido en agencias de colocación. Lo he dicho aquí, lo sigo reiterando, ¿no? En el momento en que esta participación partidista sea realmente por el servicio público, porque finalmente los que aspiran a un cargo público es por el servicio público, y esa debe ser una vocación, ¿sí? No debe de ser la cuestión del enriquecimiento. Y muchos de los que están en estos cargos públicos van por el dinero. No saben ni siquiera las funciones del cargo que están desempeñando, no saben ni qué es un reglamento, ni qué es una ley, no lo conocen. Lo que van es precisamente por el dinero. En el momento en que les quitas primero el dinero, ¿sí? Y también la par en los partidos, ¿no? Y aparte, les quitas o los restringes en los salarios, porque vemos, no sé, regidores que ganan 130,000 pesos y ahí ves que verdaderamente no saben ni la materia que están llevando, o los de algún área en donde cometen cada barrabasada jurídica y que ni siquiera tienen los conocimientos de las leyes. Bueno, es que no deberían de estar ahí, no tienen voluntad de servicio, no tienen preparación. Todo lo que ha habido de la cuestión del servicio público, servicio público de carrera, ¿no? Servicio público de carrera. Así es. Luego, la ley esta de austeridad. Bueno, ¿en dónde queda todo esto? ¿Sí? O sea, en palabras. O sea, la realidad es que los que van y quieren entrar a los partidos es porque les van a dar una chamba.
y porque se la pasan cachetonamente. ¿Sí? Cachetonamente. O porque también pues, van a tener un buen sueldo sin muchas responsabilidades, sin sanciones y sin nada. O sea, yo creo que ahí es donde estamos, o sea, realmente cometiendo un gran error como sociedad permitiendo todo esto. Yo no discuto el que queden dos partidos, pero dentro de esos partidos, ¿sí?, deben de haber expresiones de diferentes corrientes, ¿sí? O sea, eso es lo rico de los partidos. Y la única forma de empezar a sanear los partidos es precisamente que se les quite esa cuestión de que van por el dinero, ¿no? O sea, no es lo mismo que tengan como alguna agrupación que hacen labores, ¿sí?, y que realmente se entregan al servicio social en algún aspecto en la sociedad, que los partidos que realmente a lo que van es a ver cuánto les toca, ¿no? Y un partido de nueva creación ahorita se lleva, no sé, 200, 300 millones de pesos nomás para arrancar campañas. Ya. Vamos a nuestro primer corte, Harold. Está bien. De regreso tienes la palabra, por favor, no te quiero cortar. Vamos a nuestro primer corte, estamos hablando del financiamiento de las campañas electorales. Su punto de vista es muy importante, lo esperamos. 3030-5307 y 01800-087-8807. De regreso vamos con el comentario que nos dice Harold Dutton. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Haremos otra cosa. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Estación Central. Nuestro tema es el financiamiento de las campañas electorales. Esperamos su comunicación. ¿Debemos los ciudadanos seguir financiando las campañas electorales? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿O qué propuesta pudiera hacer usted? Todo se vale. 3030-5307 y 01800-087-8807. Le recuerdo que esta tarde están con nosotros Gerardo Aguilar Villegas. Él es fundador de la revista Telescopio Político y el blog Miradas Sociales. Y esta tarde es invitado del Instituto de Investigaciones en Innovación y Gobernanza. También nos acompaña Harold Dutton Treviño del Instituto de Investigaciones de Políticas Públicas y Gobierno del CUSEA de la Universidad de Guadalajara. Y el ingeniero Alejandro Cárdenas, presidente del Parlamento de Colones. Mandamos saludos a Red Ciudadana, que esta tarde no puede estar con nosotros, gracias a Pepe Gutiérrez y a Lilia Ruiz. No pueden estar con nosotros, pero les mandamos muchos saludos y los esperamos en la próxima invitación de Estación Central. Antes de irnos al corte, Harold Dutton tenía un comentario que hacer muy puntual acerca de este financiamiento, fiscalización. Varios comentarios. Uno, yo también estoy de acuerdo en que quedaran dos partidos, pero yo estaría de acuerdo en que esos dos partidos que quedaran fueran a través de la voluntad de los ciudadanos y no la voluntad de los bolsillos, digamos, de ciertas corporaciones. Ahí por eso sería la gran diferencia, ¿no, Alejandro? Necesario que sea la gente. Si la gente nada más quiere uno y nada más vamos a votar por uno, pues que votemos por ese uno y a los demás se les saque del financiamiento. Sin embargo, la fórmula no la hemos cambiado. Un dato, Begoña, fundamental. ¿De dónde sale el dinero? Aparte de los impuestos. Pero ¿cuál es la fórmula con la cual se junta esa bolsa a repartir entre todos los partidos? Bueno, es bien interesante. ¿Ok? Me imagino que tienes credencial para votar. Sí. ¿Tienes credencial para votar? Claro que también, sí. Y yo también. Todos tenemos. Y claro que sí, Bueno, ¿verdad? Y estamos orgullosos de tenerlo. Bueno, cada persona que se registra en el padrón electoral aporta en ese momento dinero para el financiamiento de los partidos. Es decir, la fórmula está establecida así, que me parece muy perversa, ¿no? Entre más grande, entre más gente esté inscrita en el padrón electoral, el porcentaje de dinero que va a haber para los partidos políticos va a crecer. ¿Ya? Y no hay mecanismo que lo pueda parar. ¿Ya? Aunque dejáramos de votar por los partidos, la bolsa estaría ahí. Entonces, México, con este bono demográfico, es decir, todos estos jóvenes que se están incorporando, lo único que sabemos es de que en los próximos años la bolsa va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Si son dos partidos, se van a repartir toda la bolsa entre dos. Si son 10, se la van a repartir entre 10. Y ahí yo digo que está mal. Hay que cambiarla y urge que la gente tenga un mecanismo, ¿no? Habría que cambiar la ley, y ahí venimos otra vez con el problema de los partidos políticos, ¿no? O establecer un mecanismo donde el dinero que se va a repartir esté únicamente relacionado con los votos realmente efectivos, no del padrón. De esta manera, si no queremos votar, entonces los partidos no recibirían financiamiento y habría una forma de castigarlos. Entonces, urge cambiar esa fórmula. Gerardo. Yo sugiero, en la misma línea que él comenta, el padrón electoral, pues como él lo dice, es muy grande, ¿no? Entonces yo creo que ahí podríamos proponer que los partidos políticos se les dé su presupuesto en base al listado nominal, o que mejor aún, en base a su cantidad de militantes. ¿Por qué? Porque más aún, la cantidad de militantes que tienen
nos da prueba de si realmente su estructura territorial, su representación con la ciudadanía es fuerte y efectiva. O tenemos como, no quiero hacer señalamientos, pero un partido que alcanzó 263,000 registros de militantes para mantener su registro político. ¿Qué significa? Que estamos en una crisis democrática y de partidos fatal. Esa sería mi propuesta. Bueno, Alejandro. Pues yo considero que en principio pues yo sería de la idea que no les dieran dinero. Pero bueno, buscando una fórmula en ese sentido, bueno, pues, ¿cuánto le das por credencial, no? O sea, habría que preguntarnos cuánto, yo no sé cuánto sea. No me acuerdo, es como el punto 65% del salario mínimo. Vigente. Punto 65% del salario mínimo. ¿Y eso se lo dan cada año? Sí, con eso se arma la bolsa. O sea, le dan 30 y casi 40 pesos o 45. Punto 65. No, pues punto 65 serían eso, ¿no? Si son 60 pesos, le estás dando 45 pesos más o menos. Sí. No sé si 40 pesos sería, no es el, es que no se es el multiplica. 50%, es el casi menos del punto 1. No llega ni al punto 1. 0.65. Ah, entonces 0.65. Sí. Punto Bueno, 0.65. Punto 65, pero está bien, estoy de acuerdo. Ok. Bueno, de todos modos, este dineral que les dan, ¿sí? O sea, porque verdaderamente es insultante. O sea, y creciendo. Podrías Es pagar anualmente, ¿sí? El presupuesto de una universidad, ¿sí? Que estuviera en alguna localidad que le hace falta. Más aparte, todo lo que les dan. O sea, es que no nada más es ese dinero, porque les dan otra serie de prerrogativas y les dan concesiones en televisión y les dan concesiones en la radio y les dan otra serie de prerrogativas que no es necesariamente en dinero, pero que finalmente se traduce a dinero, que nos cuesta a todos. ¿Sí? O sea, no nos quedemos nada más con el tema del dinero, ¿sí? Les prestan instalaciones, les dan una serie de cuestiones que son edificios públicos que los utilizan y no son de los partidos. Entonces, no nada más es el dinero, o sea, sí tienen muchas prerrogativas y yo creo, o sea, sinceramente, que si no se quita el tema del dinero por delante, no vamos a poder tener funcionarios o personas que aspiran a un puesto público que realmente tengan vocación. Y bueno, ya hace poquito vino un señor aquí de un país aquí sudamericano y pues nos dio una cátedra, ¿no? De lo que gasta en su bochito, ¿no? Lo que hace con muy poquito sueldo, ¿no? Y dice, bueno, yo como político, pues tenemos la vocación, déjanos la vocación a los políticos y a los empresarios, pues váyanse a hacer su negocio, ¿no? Como empresarios. Ahí ganan mucha lana, como políticos, dennos chance que ganemos poquito. Creo que esa es la mística, ¿no? Creo que tenemos que cambiar la mística, no nada más el partido, ¿no? Sino más de, ¿para qué vas a ser servidor público? ¿Para qué vas a ser funcionario? ¿Para enriquecerte o para servir? Creo que por ahí va, ¿no? Creo que Benito Juárez tenía por ahí una máxima también, ¿no? Esa media republicana. Entonces, ¿estarían de acuerdo en que los ciudadanos sigamos financiando o de qué manera se pudieran financiar los partidos políticos, sus campañas? Si fuéramos por el método de Alejandro, por militantes, preocupación, ¿no? Llenas, puedes tomar nombres, registrarlos como tus militantes, que eso viene luego pasando. Por eso tiene que ser yo. Pero también está muy perverso, ¿no? Claro. En todo caso, llénate de militantes, claro, pero de una manera consciente, con un compromiso, ideología. Y de acuerdo con Alejandro, tenemos que cambiar esta mística, esta cultura que hemos venido desarrollando o que se ha venido desarrollando en el país. Pero lo mejor es que fuera realmente esa voluntad del ciudadano. Por eso digo, tiene que estar ligado únicamente al voto. Sería lo mejor. O sea, si yo voto por X partido, bueno, quiero decir que no nada más estoy votando con él, sino estoy dispuesto a que se le siga financiando, ¿ya? Sería muy interesante si consideramos que la abstención en general está rondando desde un 40 hasta un 55%. Y a ver esta elección. Exacto. Entonces podríamos suponer que el financiamiento de los partidos políticos de entrada estaría al menos en un 40% menos, o a lo mejor hasta en un 55% de lo que ya es. Si la fórmula estuviera por ahí. Exactamente. Por eso tiene que ser. Claro, el problema, ahí concuerdo con Alejandro, pues es que los que hacen las leyes son los diputados, ¿verdad? Y lo que se aprueba en el presupuesto son ellos. Yo considero que es muy buena esa idea de que sea a través de la emisión del voto, pero yo creo que en nuestra sociedad mexicana hay un gran porcentaje de población analfabeta. ¿Y qué quiere decir? Que esa población es capital político para los ciudadanos, que compran su voto y de alguna manera puedes comprar miles de votos y transformarlo en recursos públicos, ¿no?
a través de los recursos privados. Claro. Yo creo que... Pero para eso tenemos todos los sistemas que se están desarrollando actualmente sobre la fiscalización, ¿no? Que cada vez yo creo que están siendo, son perfectibles, pero estamos avanzando. Un ejemplo... El auditor superior. No. Del Estado. No, claro. Pero eso no tiene no tiene, digamos, que ver necesariamente con los partidos, ¿no? El INE es, con por ejemplo, esta reforma que se dio en materia electoral, yo creo que debe de traer cosas buenas. Primer ejemplo, ¿no? El INE ha centralizado todo lo que tiene que ver con los spots de televisión. Es decir, antes los partidos políticos ellos iban y contrataban directamente con Televisa, TV Azteca, ¿ya? Y entonces ahí se venía eso perverso, ¿verdad? Televisa le daba un precio preferencial a unos, pero a otros le daba el precio del mercado, exactamente, además, ¿no? Entonces era muy perverso. Entonces ya dijeron, ¿saben qué, señores? El único que va a poder hacer la contratación es el INE. El dinero no sale del INE, sale de los partidos políticos. El INE nada más dice, aquí te van spots, reparte los espacios. ¿Cuánto cuesta tanto? Ok, señores, les voy a quitar tanto de su financiamiento. Entonces, eso creo que fue una medida positiva. Yo también estoy harto de todos los anuncios que hay. A lo mejor habría que reducir el tiempo, ¿verdad? Pero ya sería otra fórmula, no el financiamiento. Segundo, el INE va a ser el responsable de la fiscalización de todos los partidos políticos y no solo a nivel estatal, federal, sino también a nivel local, por fin, ¿no? Y les está exigiendo tener una cuenta y cada 3 meses los va a poder estar fiscalizando. La cuenta concentradora. Por fin, ya era hora. Otra cuestión, los proveedores. Tú quieres ser proveedor de un partido político, te tienes que registrar ante el INE. Y ahora sí el INE va a decir quién eres, pagas impuestos, no pagas impuestos. Dame tu tabla de precios. Pero también se está pagando impuestos, ¿no? Imagínate cuánta gente no creó empresitas realmente fantasmas simplemente para recibir recursos de algún partido político, hacerle, no sé si camisetas o cachuchas, ¿verdad? Y luego desaparecer sin haber pagado impuestos. Entonces, esas acciones yo las veo positivas, ¿ok? Pero sin embargo no tocan el tema principal, cómo quitarles o bajarles los recursos. Estas medidas que tú nos comentas, Harold, y que es un voto de confianza al INE, que será como el primer ejercicio electoral, ¿no? Después de la creación del INE, blinda a las campañas electorales de que no entre dinero por otro lado o factura de más, pero es menos, etcétera. Después del corte nos adentramos en estas cuestiones de la fiscalización. ¿Están de acuerdo? Sí. Estamos hablando del financiamiento de campañas electorales aquí en Estación Central. Esperamos su comunicación 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter nos encuentra como @C7-Est Central. De ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Estamos de regreso en Estación Central hablando del financiamiento de campañas electorales y yo antes de irnos al corte preguntaba si estos mecanismos que el INE ha puesto en fiscalización sirven para blindar una entrada de dinero no lícito a las campañas electorales. Harold, tenías un comentario respecto a esto. Bueno, creo que apenas estamos empezando, ¿no? Entonces, faltará ver cómo empieza el INE a hacer toda la fiscalización. Segundo, hay que también entender que son 2 niveles. Es el nivel estatal y el nivel federal, ¿ok? Que son 2 ámbitos muy distintos y están separados. Entonces tendremos que ver cómo es que el INE empieza a fiscalizar a los partidos a nivel federal para diputados en esta ocasión, para diputados federales, y ver si funcionan los mecanismos que se establecieron en el 2012-2013. Y luego habría que ver que es otra función muy distinta a nivel estatal, donde aquí tiene que fiscalizar a presidentes, a presidentes municipales y a diputados locales, ¿no? Entonces, yo creo que es un reto, hay que empezar a ver, yo de lo que he visto ahorita en las páginas de transparencia del INE y, por ejemplo, del propio IEPSJ, eran precampañas, ¿no? No veo información que sea muy, muy clara, ¿no? Tan no es clara como lo es la ley, ¿no? O sea, la ley ahorita mismo en las precampañas que dicen que los militantes, que los ciudadanos, o sea, verdaderamente pues puede ser precampaña con todo, ¿no? O sea, sin mayor problema. Sí. El electorado en general, el electorado en general, o sea,
así está la ley también para fiscalizarlo, ¿no? O sea, hay una serie de huecos y una serie de inconsistencias que por ahí se les van a ir. Y bueno, lo que decía Gerardo, ¿quiénes son los que hacen las leyes? Ellos mismos hacen y dejan esos huecos. Alejandro, pero te voy a decir, mira, yo estoy otra vez de acuerdo contigo, pero acabas de tocar un punto que no, bueno, vamos poniéndolo en esta mesa que me parecería extremadamente interesante. Sí. ¿Ok? Si te fijas, las precampañas fueron paradas por el INE y por el instituto. ¿Quién fue el que volvió a soltar ahora sí que la correa? El tribunal. El tribunal, exactamente. A mí me parece que el tribunal es una, ahora sí yo diría, es una vergüenza y no tiene lo que tú dices, no tiene ese fundamento pero ético. El tribunal no es que sea una cuestión ética, el tribunal se va a basar en las leyes. Pero las leyes son bastante claras. Interpretativas. Sí, Pero- la interpretación que hizo el pero tribunal la ley tiene muchos fue huecos. Mira, yo diría que el tribunal, ahí me sorprende, si hay un órgano que yo creo que no ha respondido a las expectativas de la sociedad, Es el tribunal. exactamente, son los tribunales. ¿Ok? Si se hace un cochinero a nivel electoral es porque los tribunales no han sabido sancionar de manera ejemplar. Entonces yo creo que el que se requiere cambiar ahorita son los tribunales. Tienen que dejar, estoy de acuerdo que se tiene que respetar la ley, es fundamental, pero las interpretaciones que han venido haciendo sobre la ley me parece que rayan en lo absurdo, leguleyas, demasiado civilistas y no con una intención de decir, espérate, es que así no de podemos poner límites, de poner límites. Entonces, o sea, los y institutos la ponen límites y el tribunal no. La terminología que usan podrán, ¿sí? Harán, o sea, cuestiones que les dejan como a la interpretación, como si quieren, de buena voluntad, cuestiones de ese tipo pues, las dejan en las leyes. O sea, esos términos los ponen en las leyes, pero eso es perverso. Sí. O sea, tendría que decir tajantemente hasta aquí. Ven. Bueno, yo también, Gerardo. volviendo al financiamiento, lo que Volviendo, comentaba sí. el doctor Harold, sí, nos hacen transparentes los gastos que erogan los partidos políticos. Sin embargo, como él dice, no son, vaya el pleonasmo, transparentes en efectividad. Hay muchas trabas. Entonces yo creo que los que nos corresponde a nosotros como ciudadanos es sociabilizar informar a los ciudadanos de algunos mecanismos para que ellos, al momento de que voten, estén enterados de ese despilfarro que hay. Y ya castigarlos efectivamente a los partidos políticos. Puede ser algo. Sí, por ejemplo, ahorita tú lo acabas de decir también hace un momento, o sea, terminan siendo electos y no hay ninguna sanción. O sea, violaron todo, pasaron topes, pusieron más, o sea, todo, pero finalmente no son sancionados, ¿no? O sea, no cumplen a veces ni siquiera con los requisitos mínimos para registrarse y siguen siendo precandidatos o candidatos. Y ahí están, ¿no? Y ahí está Héctor Robles ahí en Zapopan, ¿no? Que ni siquiera habían firmado la solicitud cuando la tenían que firmar. Es como ¿no? hay huecos electorales muy grandes en la ley. Este tipo de situaciones que las dejan en las leyes y en la reglamentación, bueno, pues es lo que está permitiendo todo eso. Y lo saben ellos, porque ellos también fueron artífices de todo esto. O sea, no es Sí. cuestión de la casualidad. Ya, estoy de acuerdo, pero el tribunal, otra vez, ahí debe de ser mucho más efectivo, aplicando la ley de manera con principios, porque están los principios generales en materia electoral, ¿no? El principio de objetividad, de imparcialidad, de certeza, de objetividad. Son nuestros derechos, Claro. dice el spot. Bueno. Pero vamos, ¿a qué nos lleva todo esto? O sea, todo esto, todas esas imperfecciones, todas esas ambigüedades, ¿qué nos lleva? A tener las elecciones más caras. Y cada vez le meten más dinero, supuestamente para blindarlas, y terminan siendo más caras y más violadas. Y algo muy paradójico de esta reforma, que se supone que con la centralización se iban a reducir los costos de las precampañas, las campañas políticas, pues aumentaron e incluso se mantuvieron a los mismos estándares que las elecciones generales del 2012. Entonces sí es vergonzoso. Otra vez, es que eso no iba a bajar. La reforma electoral no iba a modificar las precampañas porque, como les dije, el dinero, la bolsa, no está en relación con cuántos institutos hay, está en relación con cuánta gente está en el padrón. Entonces, eso de entrada no iba a reducirse. ¿Dónde es donde se reduce el gasto en campañas? Hay que ver a finales del año si se redujo. Yo espero que sí. Tenía que ver con toda la plataforma que se desplegaba para realizar las campañas, ¿no? Es decir, cada instituto electoral tenía que contratar capacitadores, gente extra. Entonces, para establecer todo eso, se erogaba mucho dinero. En este caso, el INE, digamos, las juntas distritales federales, tuvieron que hacer esa contratación que siempre la hacían y contrataron un poquito más. Entonces, supuestamente va a haber ese ahorro. Lo podríamos ver
cuando se queja el Instituto Electoral de Jalisco, que dice, es que me falta dinero. Pues sí, es que ya no lo necesitas. Se va a evitar el doble gasto, ¿no? Exactamente. La duplicidad. Esto me lleva, estoy pensando en esto de las credenciales de elector. Por el solo hecho de tener tu credencial de elector, por formar parte de esta lista, ya estás aportando. Importantísimo, cuando una persona fallece, darla de baja. Claro. Porque entonces, ¿cuántas personas que desafortunadamente fallecen, su credencial de elector sigue vigente? Y bueno, ese dinero va a esta gran bolsa, ¿no? Así es. Inclusive las personas que tienen un problema jurídico o que está no vigente su credencial, pues sigue aportando dinero, ¿no? Indirectamente. Pues son esos puntitos que como ciudadanos es importante que conozcamos para no solamente dar de baja por una obligación, sino por una necesidad económica para todo el mundo, ¿no? Pues para sí. todo México. Sí, pero tiene que cambiar la forma. Sí. No puede estar el dinero de los partidos ligado a eso. Tiene que estar ahora sí a esa voluntad de cada ciudadano Votante. de decir si quiere o no quiere partidos. Y entonces ahora sí podríamos hacer una campaña muy fuerte de voto nulo, ¿verdad? O no votes para que no haya dinero. Y tendría hasta más sentido, ¿no? No nomás decir no voto por no votar, ¿no? El no votar es darle el gane a los partidos fuertes que tienen estructura, ¿no? Claro, pero no tendrían dinero, podrían ganar con muy poquitos votos, ¿no? La realidad es esa, ¿no? O sea, Ya. con su base dura, con eso ganan, ¿no? Y Los lo militantes, motivan, ¿no? como comenta Gerardo. Y traemos a Territorial. Lagrimita. Gonzalo Rivera de Miramar nos dice que los partidos políticos emitan un boletín con la copia de su contabilidad. Hablando de fiscalización, rendición de cuentas. Ya. Sí lo presentan de manera trimestral y anual, pero pues como comenta el doctor, es muy escueto, ¿no? ¿Y en dónde lo Nuestra- presentan? Recibimos ante el 5 y Instituto gastamos Nacional 5. Electoral. Ante el INE. Sí, pero ante el INE, pero no nada más eso. Revisa las páginas de cada uno de los partidos a nivel local, Sí. ¿no? Revisa Sí, la las- del sí las PAN, PRI. encuentras, ¿no? Es un relajo, es horrible. Lo tienen con un formato, No muy amigable. ¿se puede nada decir? amigable. Sí, quieren cumplir con la ley, otra vez esta cuestión de ser muy leguleyo. Artículo 8 y artículo 16, sí, pero debería haber algo que fuera realmente entendible para la todos. ciudadanía. Exacto, y eso no. El INE también tiene que trabajar en eso, ¿no? Sí, sí. Jorge Müller de Jardines de la Cruz nos dice, recomiendo a los candidatos que en vez de malgastar en campañas, hacer despensas para la gente humilde, pues con las cantidades estratosféricas deben ser inteligentes con los intereses del banco y con el dinero de ahí, hagan despensas sin tocar su capital, comenta Jorge Müller y termina su comentario, igualmente para los padres, no despilfarrar en cohetes y dar despensa a quien más lo necesita. Sí. Muchas gracias, don Jorge. Jesús Talavera de Tlaquepaque. Creo que deben entender los partidos políticos que una cosa es el financiamiento a los partidos por parte del gobierno y otra cosa es el abuso, el dispendio y el gasto excesivo con el pretexto de una campaña política. El que nos digan que si no hay financiamiento permite la entrada de recursos no claros, brinda la posibilidad a gente con intereses delincuenciales cuando es visible que muchos políticos han sido relacionados con delincuentes. Comentario de Jesús Talavera. Diego Betanzos, de Mesa Colorada. El sistema ya lo cansó tanto que ya no tiene energía para ir a una casilla y tachar su boleta. O sea, a Diego Betanzos. Sí. Por lo tanto, no tiene voto, nos comenta don Diego. Muchas gracias. María, de la colonia Alcalde Barranquita. Es triste ver cómo los políticos tienen un sueldo de cientos de miles de pesos y la gente común tiene sueldos tan bajos que ni siquiera puede darles de comer a sus hijos. Diego Betán se vuelve a comunicar, felicita a los integrantes de la mesa y considera ser el mejor programa y más completo en sus transmisiones. Ay, Diego, muchas gracias. Pues ha visto casi todas las transmisiones. Gracias, Diego. Y termina su comentario diciendo, gente como ellos, como nuestros invitados en la mesa, hacen falta en la política. ¿Qué opinan? Pues es política. A ver. Esto es política, Don Alejandro. ¿no? O sea, la opinión, la participación es política. La cuestión es la parte partidista, ¿no? Llevarlo al Ahí no- servicio público ya es otra cuestión. Es otro asunto, ¿no? O sea, y el que tenga vocación de servir pública, pues que lo haga, ¿no? Con todo el ánimo, ¿no? Y Desde no, la frontera ciudadana. les echamos porras, ¿no? Pero bueno, Perdón. Mira, está muy interesante. Justo ayer una alumna me decía, no, estábamos haciendo un trabajo ahí de corrupción y decía, Mauricio Merino, que es un académico del CIDE, qué buenas ideas tiene. ¿Por qué no está en el gobierno? ¿Por qué no lo invitan? Yo le dije, yo creo que sí lo han invitado, pero ha dicho que no. Pero un día le voy a preguntar, ahí voy a estar, oye, ¿por qué no has querido entrar? Es un reto estar en la administración pública, ¿no? En efecto, como toda la gente lo está diciendo, ¿no? Los sueldos son muy altos, entonces yo creo que a lo mejor habremos muchos de nosotros que claro que quisiéramos estar ahí, ¿no? Pero simplemente decir, híjoles, no me voy a poder bajar el sueldo porque es una cuestión que ya está en ley,
¿cómo le hago? ¿No? Y sí me parece a lo mejor que es demasiado, ¿no? Porque no nada más es sueldo, es prestaciones y no nada más es el sistema de pensiones. El sistema de pensiones para... Exactamente, es bastante privilegiado, si lo queremos poner así. Pero bueno, ese será otro tema. Entonces sí tenemos que cambiar los partidos. Vemos que hay un hartazgo de la gran mayoría, ¿no? En cómo los políticos se están comportando. Y creo que en ese caso los partidos deberían tener esa cuestión ética, ese cambio de cultura, ese cambio de chip, tal vez, Alejandro, ¿no? Sí, claro. Pero hay que insistir y para eso se requieren mejores sistemas de rendición de cuentas. Vamos a nuestro último corte y vamos a hablar... Bueno, continuamos más con esto. 3030-5307 y 01800-087-8807. Financiamiento de las campañas electorales. De ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. El programa. Sí, 5 de la tarde con 48 minutos. Nos dice don Alejandro Cárdenas que está muy socorrido el programa. Sí, y esto nos da mucho gusto, que la gente participe, que la gente se exprese, que la gente opine y aporte. Siempre, ya saben, este programa lo hacen ustedes. 3030-5307 y 01800-087-8807. Recuerda, estamos hablando del financiamiento de las campañas electorales. ¿Está usted de acuerdo? ¿No está de acuerdo? ¿En qué casos usted estaría de acuerdo en que el financiamiento de las campañas electorales proviniera del dinero público? A lo mejor sí, a lo mejor no. ¿En qué casos sí estaría usted de acuerdo? Esperamos su comunicación. Como Manuel González de Zapopan nos dice que el pueblo vote por la gente que quiera o campaña política que quiera, que lo define el pueblo. Pues sí, eso se supone. Pues esa es la democracia, ¿no? Ese es la base. La base de la democracia. Pues sí, que la gente pueda ir decidiendo qué es lo que quiere, ¿no? Y se vea representado. Claro. Dice Misael Padilla que los partidos políticos se manejen en lo financiero con un esquema como lo hacen muchas organizaciones ciudadanas que se preocupan por otros ciudadanos, principalmente con aportaciones particulares, patrocinios y a veces subsidios oficiales por programas definidos que los controlan en su aplicación. ¿Qué opinan de esto? Que el último financiamiento que llegue sea de programas públicos. Claro. Otra vez, pero es que me preocupa de que pudiera haber como al final de cuentas, mira, las organizaciones de la sociedad civil no tienen un interés en cuanto al poder, o sea, no están en la toma de decisiones, ¿no? Hacen proyectos que benefician a la sociedad, pero no tienen la toma de decisiones, no tienen que decidir a dónde se va el dinero, qué programa se tiene que hacer. Los partidos sí, ellos están buscando ese espacio de poder público para la toma de decisiones de la comunidad. Entonces, si volvemos a lo mismo, eso de que reciban financiamiento privado, pues los que tengan los amarres a lo mejor más oscuros con empresas, ni nos vayamos a dinero de la delincuencia organizada o de la delincuencia, con las empresas que dijeran estos favorecen nuestros intereses, sería creo que muy peligroso, ¿no? Y hablando de empresas, el Consejo Coordinador Empresarial a nivel mundial invita a todos los empresarios a que no den ni un quinto a las campañas. Tienen 12 códigos. Y no votar por los chapulines. Y no votar por los chapulines. Digo, hablando como dices de la iniciativa privada, ¿no? Hace esta invitación, esta semana salió esta nota. Pues bueno. Pues sí, me parece muy... Habría que ver, fíjate, otra vez, son dos niveles. Ellos lo están haciendo a nivel federal. A mí me fascinaría escuchar qué dicen los organismos empresariales, el Colegio de Ingenieros aquí, a nivel Jalisco. ¿Qué dicen? Que ellos Cámara salieran. de Comercio, todos los colegios. Sería muy interesante verlos que digan, somos apartidistas y el Colegio de Ingenieros no va a apoyar a nadie. Seguimos con el tema, ¿no? Muy bien. El día de hoy se acaban las precampañas, ¿no? Por cierto, claro, hoy terminamos las precampañas. Y vamos a tener un periodo de descanso que son las intercampañas. Interreflexión. Interreflexión. Por favor, Gerardo. Pues yo considero que que reciban recursos privados, pues nos vamos a mantener lo mismo, ¿no? Grupos de poder representados en la función pública, como en el caso de Estados Unidos. Es muy importante el caso de Estados Unidos porque es una fórmula que se utiliza de que los militantes ciudadanos pueden aportar a las campañas de los partidos. Es importante porque de una vez refleja la voluntad popular del ciudadano común, pero ya los grupos de poder cooptan esas candidaturas. Entonces, como lo comenta el doctor, un sistema dual. Necesitamos un sistema dual. Y en el caso ya pues está abierto, ¿no? Se sabe perfectamente qué partido, quién patrocina a quién, qué medio patrocina a quién, el periódico de quién es, etcétera. Es abierto, ¿no? Nos dice Ramón Ábalos de la colonia Las Águilas, estamos gobernados por gente no preparada. Los invitados no toman en cuenta a las personas con preparación. Nos quieren ver ignorantes como nuestro presidente. Esta es la cara que damos al mundo.
Sí, digo, no, creo que en ningún momento, más bien hemos dicho pues que los ciudadanos tengan la opción, que tengan la fuerza, que tengan el voto, que sean quienes defienden y fijarnos muy bien por quién votamos, ¿no? Yo creo que el tema de estar con el dedo en el renglón, en el trabajo de los funcionarios, y bueno, cada sector de la sociedad tendrá en qué incidir, ¿no? O más bien de dónde estarlos vigilando, ¿no? Habrá gente que temas de obras públicas los estén vigilando, temas de salud, ecología, bueno, educación, pero lo que importa aquí es llamarlos a cuentas, ¿no? O sea, la rendición de cuentas, la transparencia. Esa herramienta es fundamental, ¿no? O sea, es la única herramienta que nos puede hacer como ciudadanos tener cierto poder para poder exigirle a los gobernantes que vayan haciendo sus tareas, ¿no? Simplemente, oye, dime en qué te gastaste esto, dime cómo tomaste tal o cual decisión. O sea, esto nos ayudaría, sí, a hacerlos más eficientes, ¿no? Porque ya la ciudadanía lo estaría viendo. Pero en el tema de los partidos yo no veo por dónde. O sea, yo no veo por dónde les pidas cuentas. Y como dicen, las páginas de los partidos está en chino encontrar qué se gastan, en qué se lo gastan, cómo se lo gastan, cuánto les llega, cuáles son sus militantes. O sea, está en chino. O sea, está nada más el logotipo del partido y te vas a la otra y no, Sí, no busca. puedes. Muy complicado. Yo considero que, como usted comenta, la rendición de cuentas es muy importante. Y el mal que veo es que como también vaya el pleonasmo, los partidos políticos a través de sus diputados eligen a los consejeros del IFAI, del ITEI. Entonces lo que podríamos hacer es que los ciudadanos a través de las universidades, asociaciones civiles, o sea, organismos, instituciones de mayor credibilidad elijan esos funcionarios para que tengan un mayor peso e injerencia en las decisiones públicas. Sería importante, considero. Harold. Sí, bueno, yo creo el último comentario a mí me llamó mucho la atención, ¿no? En efecto, no estamos diciendo que la gente, que los estamos viendo que no tienen mal. preparación. No, al revés, indudablemente yo creo que hay muchos políticos que en efecto no llegan preparados, ¿no? Por el otro día estábamos ahí comentando las propuestas de Lagrimita, si las comparas con los que son los profesionales de la política, de repente digo, es que parece que no hay diferencia. Eso es grave. Eso es grave, que no haya gran diferencia entre un político que supuestamente viene preparado, que supuestamente ha analizado la historia, cómo se ha venido desempeñando a alguien a nivel municipal o el municipio o un distrito en particular y no tenga datos al respecto. Y lo más que puedan decir es mayor seguridad, más empleo. Espérate, eso no es una campaña, ¿no? Es un eslogan. Eso no es exactamente, simplemente un eslogan. Quieren una mercadotecnia política barata al final de cuentas. Y es lastimoso, ¿no? Entonces, en este caso podemos suponer que Lagrimita está al mismo nivel que ellos, ¿no? Se requiere que los partidos, en eso totalmente de acuerdo contigo, Alejandro, se requiere que los partidos eleven ese estándar, ¿no? Ahorita con el tema de Lagrimita, ¿no? Bueno, pues Lagrimita tiene su arena de trabajo, ¿no? O sea, la forma de trabajar, ¿no? Bueno, los que hemos estado en las sesiones de Cabildo, ¿sí? De repente nos vemos lo que pasa en una sesión de Cabildo. Yo invito a todos los ciudadanos para que vayan a las sesiones de Cabildo, que vayan a las sesiones del Congreso. Pero se hacen a la 1 de la mañana. Y que no importa, vale la pena que se desvelen para que vean el teatro, la farsa, cómo se dan las cosas, ¿no? Y los temas importantes, nada más el día de hoy vivimos una situación muy lamentable en Guadalajara, ¿no? Con el tema de aprobar los planes parciales, ¿no? O sea, pues ahí contradiciéndose los regidores y finalmente canceló la sesión porque primero la habían convocado para una, luego otro oficio para cancelarla, luego verbalmente la convocan. No tienen formalidades. Y si esto lo trasladamos a Lagrimita y otros actores, bueno, pues entonces ahí vamos a estar, en ese circo. No se vale. Tienes que hacer un programa un día de planes parciales. Y de profesionalización del servicio público. Anotados. Sí. ¿Harold? Ay, ya se me fue ahorita. Yo creo que habría que hacer un llamado al INE para que obviamente fiscalice, pero que haga la información
pública o más bien de acceso público de manera fácil. Creo que este es un llamado muy importante. En este caso también al Instituto Electoral de Participación Ciudadana tiene un área de participación ciudadana. Yo creo que esa área debería estar encargada, al menos ahorita que son elecciones, de mostrar casi de manera mensual, ¿ok?, cómo se viene gastando el recurso de las campañas, que vienen a iniciar, ya van a iniciar, ¿no? Entonces yo creo que debería haber ya un programa por parte del IEPCJ en ese aspecto para que nos dé más confianza y digamos, sí estamos caminando en un, hacia donde queremos caminar, ¿no? Hacia la rendición de cuentas, hacia el control. Estos organismos que serían los que tendrían que estar fiscalizando o dando a conocer, ¿por qué no ponen un formato similar para todos los partidos? O sea, y que los partidos simplemente llenen esos formatos y ese formato. Si buscas para el municipio de Zapopan, si buscas para el municipio de tal partido, de esto y de esto, pero en el municipio, pero todo es el formato igual. Entonces el ciudadano tiene la facilidad de encontrar. Y los partidos lo que tendrían que hacer es obligatoriamente al INE, ahí te van para que tú la subas, ¿no? Y lo sube. Entonces tiene que cuadrar. Porque es complicadísimo que encuentres algo en las páginas de los partidos. Y cada uno maneja su lenguaje y su forma y su estilo. A su modo. Y bueno, mientras más vuelta le des, mejor. Gerardo, finalmente. Una ventaja con esta nueva reforma electoral es la implementación del sistema de contabilidad para los partidos políticos. Sin embargo, yo quiero pensar que al momento de que se haga el desglose, pues nomás van a venir las erogaciones y no se presentan las del glose de qué se gastó. Entonces también hay opacidad en ese sistema de rendición de cuentas. Luego, fíjate, ahorita ya están optando por subir a las páginas los documentos en imagen. ¿Qué pasa? Que cuando lo suben en imagen, entonces tú ya no puedes buscar por palabras. Los buscadores ya no los puedes buscar. Entonces ya la imagen ya no, te tienes que chutar un documento de 50 hojas que no dice nada, ¿sí? Para buscar algo, ¿no? Y de considerar. Muy bien. Entonces para eso pagamos y por eso tenemos una organización como el Instituto Electoral de Participación Ciudadana en Jalisco, para que facilite esos procesos. Entonces mi llamado sería eso. ¿Sabes qué? Tú como institución, tú que tienes ese rol y ese acceso a la información, hazlo fácil para los ciudadanos. Para todos. Muchas gracias por habernos acompañado. Gerardo Aguilar, gracias por venir. Gracias. Harold Dutton, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y General Alejandro Cárdenas, gracias por venir a Gracias, Estación Central. Gracias a usted. Mañana lo esperamos minutos después de las 5 de la tarde. Recuerde, mañana están los periodistas. Estación Central. Gracias. Buenas tardes. Estación Central.